En este video vamos a estudiar tres técnicas de conteo: regla de la multiplicación, permutaciones y combinaciones. Empecemos con el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el chance de ganar en una rifa? Supongamos que hacemos una rifa con 100 puestos. Cada boleta va a tener marcados los números desde el 0 hasta el 99. La rifa se hace de la siguiente manera. En una urna se ponen, por ejemplo, 100 balotas marcadas con los números del 0 al 99. Se revuelven, se extrae una al azar, se mira el número de la balota y el ganador deberá ser la persona que tenga la boleta que coincide con el número de la balota. ¿Cuál es el chance de ganar? Pues si se compra exactamente un puesto en la rifa, entonces el chance será 1 entre 100. En este experimento es sencillo calcular ese chance porque sabemos que hay 100 resultados posibles cuando se extrae una de las balotas de la urna que contiene 100. Pero no siempre es fácil contar el número de resultados de un experimento. Podríamos tener algo un poco más complejo. Por ejemplo, ¿cuántos partidos deben jugarse en la primera ronda de un campeonato? Todos contra todos, con 10 equipos. Supongamos que los equipos tienen por nombres las letras de la A a la J. Para saber cuántos partidos deben jugarse en la primera ronda, pues yo miro cuántos partidos juega cada equipo. Por ejemplo, ¿cuántos partidos juega A? A debe jugar contra los restantes 9 equipos. Y eso le sucede a todos. Por ejemplo, el equipo J debe jugar contra los otros 9 equipos. O sea que podríamos pensar que 10 equipos multiplicado por 9 partidos que va a jugar cada uno es igual a 90 partidos en total. Este razonamiento tiene un error y es el siguiente. Habíamos dicho que A juega 9 partidos, entre ellos uno contra B. B también va a jugar 9 partidos, pero el partido contra A ya ha sido contado en los partidos que juega A. Entonces el conteo lo debería hacer de la siguiente manera. A va a jugar 9 partidos. B también va a jugar 9, pero ya ha sido contado el partido que juega contra A. Entonces debería contar solamente los restantes. Los restantes partidos de B son 8. Entonces, los partidos que juega A son 9. B también juega 9, pero ya ha sido contado el partido contra A. Entonces cuento solamente los restantes, 8. Los partidos restantes de C son 7, los de D son 6 y así sucesivamente hasta el número, hasta el número 1. Ese 1 es el partido que juega I contra J. La suma de los números enteros desde 9 hasta 1 da 45. El error en el primer razonamiento es que conté todos los partidos dos veces. 90 dividido 2 da 45, que coincide con el resultado anterior. Lo que viene a continuación es un estudio de tres técnicas: regla de la multiplicación, permutaciones y combinaciones, que me van a permitir contar el número de maneras en que puede darse un experimento, inclusive cuando éste sea más complejo. Por ejemplo, pensemos en la siguiente situación para la primera técnica de conteo, la regla de la multiplicación. Una persona tiene en su closet 4 camisetas, 3 shorts y 2 tenis. Queremos saber cuántas opciones diferentes tiene para elegir una indumentaria. Por ejemplo, podría elegir esta camiseta blanca, este short blanco y los tenis rosados. Esa es una indumentaria. O podría mantener la misma camiseta blanca, el short blanco, pero cambiar de tenis y esa sería una indumentaria diferente. Para hacerlo, debemos tener en cuenta que por cada camiseta que elija, debo contar 3 opciones de short. Por cada camiseta, 3 opciones de short. Como tengo 4 camisetas, tendría 4 por 3 maneras diferentes para elegir entre camiseta y short. Le agrego a todas esas 4 por 3, 12 opciones, las multiplico por 2, que son las opciones que tengo para elegir entre tenis, y tendría 4 por 3 por 2,
igual a 24 maneras diferentes para elegir una indumentaria con 4 camisetas, 3 shorts y 2 pares de tenis. Esto se puede generalizar en la regla de la multiplicación en K etapas. Suponga que un experimento se puede realizar en K etapas. Para nosotros K es igual a 3. Elegir la camiseta, el short y los tenis. Y cada etapa se puede realizar de un número de maneras diferentes. Por ejemplo, la primera etapa, 4 maneras diferentes, 4 camisetas. La segunda etapa de 3 maneras diferentes y la última de 2. Entonces el experimento en total se puede realizar. Si la primera etapa se puede realizar de n sub 1 maneras, la segunda de n sub 2 maneras y la décima etapa de n sub k maneras, entonces el experimento total se puede realizar de n sub 1 por n sub 2 por n sub k maneras. Veamos un par de ejemplos más. ¿Cuántas matrículas diferentes se pueden otorgar en Colombia? En Colombia, las matrículas de los vehículos tienen 3 letras y 3 números. Para calcular el número de matrículas que se pueden otorgar en Colombia, basta con multiplicar el número de resultados en cada etapa. Por ejemplo, ¿cuántas maneras tengo para elegir la primera letra? En el alfabeto hay 27 letras, pero no hay placas, no hay matrículas con ñ, entonces debo contar solamente 26 resultados posibles para la elección de la primera letra. Para la segunda letra, otras 26, para la tercera, otras 26, y para cada uno de los números, 10 opciones diferentes, que son los números del 0 al 9. En total, el número de matrículas diferentes que se pueden otorgar en Colombia son 26 por 26 por 26 por 10 por 10 por 10. Es decir, este es un experimento en 6 etapas. Las 3 primeras, elegir una letra, y las 3 últimas, elegir un número. El número de matrículas diferentes que se pueden otorgar en Colombia son 17.576.000. En Europa, la diferencia es que hay un número más. Entonces, el número de matrículas que se pueden otorgar en Europa son 10 por 10 por 10 por 10, correspondientes a los 4 primeros números, multiplicado por 26 por 26 por 26, que da exactamente 175.760.000 matrículas. La segunda técnica de conteo que vamos a estudiar es las permutaciones. Una permutación es un arreglo o distribución de objetos en un orden determinado. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras diferentes es posible organizar uno al lado de otro 3 libros? Supongamos que tenemos 3 libros en una biblioteca, llamémoslos por las letras A, B, C, y los quiero organizar como muestra la figura. Las maneras podrían ser primero el libro A, luego el libro B y luego el libro C. Dejo el libro A fijo y permuto los libros B y C. Entonces tendría una segunda manera de ordenar estos libros en la biblioteca, A, C y B. O tengo otras dos opciones dejando B en primer lugar, B a C, y permuto los libros A y C y tendría B, C, A. Y la última manera es dejando el libro C en primer lugar, A en segundo lugar y B. Y la última es permuto las posiciones de A y B y tengo C, B, A. Tengo en total 6 maneras diferentes. Esto se puede escribir de la siguiente manera, utilizando la regla de la multiplicación. Yo voy a elegir un primer libro para ponerlo en la biblioteca. Como tengo 3 libros, tengo 3 opciones diferentes. Como ya elegí uno, entonces solamente me quedarían 2. Para el segundo tengo 2 opciones diferentes, multiplico 3 por 2. Y para el último libro ya solamente me queda uno, tengo una sola opción. Entonces tengo 3 por 2 por 1 maneras diferentes de organizar uno al lado del otro estos 3 libros. 3 por 2 por 1 es 6. Para simplificar, escribimos 3 con el símbolo de admiración y lo leemos 3 factorial.
La escritura del producto 1 por 2 por 3, así sucesivamente hasta el número 1, puede ser simplificada con la expresión n factorial. Es n con el símbolo de admiración, pero lo leemos n factorial. Por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es el número 120. Por definición, 0 factorial es igual a 1. N factorial es el número de permutaciones de n objetos diferentes. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras diferentes se puede organizar una fila con 9 niños? En la imagen tengo una fila con 9 niños, pero si yo cambio, por ejemplo, la primera niña con la segunda, entonces tendría una fila diferente. ¿Cuántas filas diferentes puedo armar con esos 9 niños? 9 factorial, que es 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que da 362.880 filas diferentes solamente con 9 niños. Esto desafía un poco el sentido común porque uno no esperaría que con tan solo 9 niños yo pueda organizar 362.880 filas diferentes. Veamos otro ejemplo. ¿De cuántas maneras es posible organizar dos libros tomados de un grupo de 5 libros? Supongamos que los libros ahora están marcados con las letras A, B, C, D y E, pero no quiero las permutaciones de los 5 libros, sino que solamente voy a tomar dos de ellos. Por ejemplo, podría tomar A y B, o A y C, o A y D, o A y E. Todas las permutaciones están mostradas en esta tabla. Las repito: A con B, A con C, A con D y A con E. Las cuatro primeras, todas tienen el libro A en primer lugar, pero podría poner de primera siempre al libro B y te podría tener el libro B con el libro A, BA, BC, BD y B. Y así sucesivamente. Las siguientes todas tienen el libro C en primer lugar, la siguiente es el libro D en primer lugar y la última tiene las cuatro opciones con el libro E en primer lugar. Vamos a utilizar la regla de la multiplicación para encontrar el número de resultados posibles. 5 maneras para elegir el primer libro, 4 maneras para elegir el segundo libro, me da 5 por 4, 20, que son las 20 que están aquí. 1, 2, 3, 4, multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4, 20. 20 maneras de organizar dos libros tomados de un grupo de 5 libros. Observemos que este 5 por 4 se puede escribir como 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 3 por 2 por 1. En esta escritura, observen que yo puedo cancelar el 1 con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3 y obtengo solamente el 5 por el 4. La ventaja de escribirlo de esta manera es que el número que está en el numerador es 5 factorial y el número que está en el denominador es 3 factorial. O sea que el número de maneras en que es posible organizar dos libros tomados de un grupo de 5 libros es 5 factorial, porque son el total de libros, dividido 3 factorial. Observen que 3 factorial son los libros que no se eligen. Por ejemplo, cuando elijo A y B, no se eligieron los libros C, D y E, y ese corresponde a 3 factorial que está en el denominador. Si en general interesa contar las permutaciones sin reposición, ¿qué significa sin reposición? Cuando yo elijo el libro A, ya no lo vuelvo a tener en cuenta. O cuando les mostré el ejemplo, elijo en primer lugar el libro A y solamente tengo dos opciones, el libro B y el libro C. Estos son ensayos sin reposición. Entonces repito, si en general interesa contar las permutaciones sin reposición de n objetos tomados de R a la vez, se debe tener en cuenta lo siguiente: las n factorial permutaciones de los n elementos. Ese corresponde
a este 5 factorial. Tengo 5 libros, 5 factorial. Y debo tener en cuenta las n-r permutaciones de los n-r objetos no considerados. Para nosotros n es igual a 5 y aquí r es igual a 2. Vamos a elegir dos libros. O sea que los libros no considerados son 5 menos 2 es igual a 3, dividido en 3 factorial. Con ellos se sabe que las permutaciones sin reposición de n objetos tomados de r a la vez es n factorial dividido entre n menos r factorial. Esto se puede resumir en esta fórmula. Conteo de permutaciones. El número de permutaciones sin reposición de n objetos distintos tomados de r a la vez es, esta es la simbología que vamos a utilizar. N es el número total de objetos, P viene dado por la palabra permutación y R es el número de objetos que vamos a tomar de los N. Entonces la manera de encontrar las permutaciones sin reposición es N factorial dividido N menos R factorial. Hay que tener en cuenta que en las permutaciones el orden es importante. Veamos algunos ejemplos. Un técnico debe armar un equipo con 4 jugadores de un grupo de 10. Cada jugador puede tener dos roles diferentes, ataque o defensa, y dos posiciones, izquierda o derecha. ¿De cuántas maneras diferentes puede el técnico armar el equipo? Entonces, suponga que los jugadores están numerados del 1 al 10 y yo tengo que ubicarlos en 1, 2, 3, 4 posiciones. Por ejemplo, podría poner al jugador 1, al jugador 2, al jugador 3 o al jugador 4. Esa sería una manera, pero podría ser el jugador 1, el jugador 2, el jugador 3 y aquí poner a cualquiera de los otros, por ejemplo, al 5. Para contarlo, debo tener en cuenta que estas posiciones son un orden, tienen un orden específico. O sea, no es lo mismo poner al 1 y al 2 de delanteros en posiciones izquierda y derecha que poner al 1 en la posición derecha y al 2 en posición izquierda. Como el orden aquí es importante, entonces tengo una permutación. Tengo n igual 10 porque tengo 10 jugadores y r igual 4 porque de los 10 voy a elegir 4. Como el orden es importante, entonces voy a calcular una permutación. La permutación de 10 permutado 4. Si sigo la fórmula, es n factorial sobre n menos r factorial. O sea, 10 factorial dividido 10 menos 4 factorial. Esto es 10 factorial sobre 6 factorial. Este 6 factorial debe entenderse que son los 6 jugadores no considerados en la elección. 10 factorial sobre 6 factoriales, 10 por 9 por 8 por 7, porque el 6 factorial se cancela con la cola de la derecha del 10 factorial, lo que corresponde a 5040 opciones que tiene el técnico para armar un equipo con 4 jugadores de un grupo de 10. Esto lo podemos hacer de una manera más sencilla en la siguiente calculadora y que funciona en internet y voy a dejar el link en la descripción del video. Entonces recuerden que vamos a calcular 10 permutado 4. Me voy a ir a la calculadora. Entonces le voy a decir que vamos a escoger un n igual a 10 y lo voy a permutar 4 voy a elegir. El orden es importante, le voy a decir que sí. Y las repeticiones están permitidas, no. Tengo 5040 maneras de obtener. El técnico tiene 5040 maneras de elegir. Y observen que la fórmula es la fórmula de las permutaciones. N factorial, n menos r factorial. Ahora vamos a estudiar lo que es una combinación. Una combinación de n objetos tomados de R a la vez es cualquier arreglo de estos objetos en el que no se tiene en cuenta el orden. Entonces recuerden que en las permutaciones el orden es importante, mientras que en las combinaciones no. Ejemplo, encontrar las combinaciones de las letras A, B, C y D tomadas en grupos de A3.
Primero vamos a calcular todas las permutaciones. Las permutaciones de 4 elementos tomados de A3 son exactamente 4 permutado 3. 4 factorial dividido 1 factorial, como voy a tomar 3, los que no se toman son 1, 1. 4 factorial sobre 1 factorial da 24. 24 son todas estas que tengo a la izquierda. 1, 2, 3, 4 multiplicados por 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. 6 por 4, 24. Por ejemplo, si voy a tomar de aquí 3, podrían ser las letras A, B y C, o las letras A, B y D, B, C, D o A, I, C, D. Estas de aquí son las permutaciones. Es como si estuviera organizando las letras, como el ejemplo de los libros. Si tuviera 4 libros y de aquí voy a organizar en un estante 3 de ellos. Ahora es diferente la situación. Podría pensar que le voy a regalar a una persona 3 libros. Entonces, aquí tengo las 24 permutaciones. Pero si la persona elige el libro A, B y C y se lo lleva, es lo mismo que si eligiera el libro A, C y B. Esta situación es diferente. Entonces, de aquí para abajo, observen que tengo todas las permutaciones de las letras A, B y C. Permutar estos 3 objetos se puede hacer de 3 factorial maneras. 3 factorial maneras es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las permutaciones de A, B y C son ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. O sea que si para mí el orden no es importante, todas estas permutaciones son exactamente la misma. Esta es una sola. Y las permutaciones de A, B y D son todas las de abajo. Y todas estas corresponden a una sola. Lo mismo con las 6 siguientes en la siguiente columna y con las últimas 6 de la última columna. Son exactamente la misma. O sea que las combinaciones que se escriben entre paréntesis 4, 3, que se lee 4 combinado 3, o también lo podemos escribir 4C3, que se lee 4 combinado 3 también, son las mismas permutaciones, 4 permutado 3, que son estos 24 resultados, pero lo debo dividir en 3 factorial. 3 factorial porque cada una de estas está repetida 6 veces. 4 permutado 3 dividido 3 factorial da 24 entre 6, que da exactamente 4. Las combinaciones de las letras A, B, C y D tomadas de grupos de A3 son exactamente 4, que corresponden a las 4 que están marcadas en la primera fila de la tabla y que están resaltadas un poco más con respecto a las siguientes. En resumidas cuentas, ¿cómo se hace el conteo de combinaciones? El número de combinaciones sin reposición de n objetos distintos tomados de R a la vez se calculan con las permutaciones dividido sobre el factorial del número de elementos que yo voy a tomar en consideración, como les mostré en el ejemplo anterior. Como estos 3 elementos son los que se toman, lo divido entre el número total de las permutaciones de estos 3 elementos, que son 3 factorial. Entonces divido las permutaciones entre el factorial del número de elementos seleccionados y así obtengo las combinaciones. La fórmula de las permutaciones es n factorial sobre n menos r factorial dividido este r factorial, y entonces obtengo la fórmula para las combinaciones sin reposición. N factorial dividido n menos r factorial por r factorial. En notación podemos escribir bien sea n combinado r entre paréntesis o ncr para nombrar las combinaciones. Ejemplo. Encontrar el número de comités diferentes de 3 personas que se pueden formar de un grupo de 5 personas, A, B, C, D y E. Si en el comité no hay roles específicos de las personas que yo voy a elegir, entonces el orden no es importante. Entonces el número de comités que se pueden hacer son 5 combinado 3, suponiendo que el orden no es importante.
5 combinado 3, utilizando la fórmula, es 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial, hasta aquí tendría las permutaciones, dividido 3 factorial, porque voy a elegir 3 factorial, y eso me da como resultado 10. ¿Cuáles son esos 10 resultados? Si yo voy a elegir 3 personas de un grupo de A, B, C, D y E, entonces podría elegir a la persona A, a la persona B o a la persona C. O A, B, D, o A, B y E. O A, C, D, A, C, A, D, B, C, D, B, C, B, D y C, D, E. Veamos otro ejemplo. Los conos de una tienda se venden con una o dos bolitas de helado. Si se dispone de 8 sabores de helado y 4 tipos de cono, ¿de cuántas maneras diferentes es posible armar un cono con una bolita? ¿Cuántos con dos bolitas? ¿Importa el orden de las bolitas? Empecemos con los conos de una bolita. Tengo 8 sabores de helado y 4 tipos de cono. Para esto basta utilizar la regla de la multiplicación. 8 sabores de helado y por cada sabor 4 tipos de cono. 8 por 4 igual a 32 conos de una sola bolita. Con dos bolitas es diferente. Y primero tendría que pensar si el orden de las bolitas es importante o no. Entonces aquí tengo en la figura un cono de vainilla, chocolate. Yo voy a suponer que el orden no es importante, entonces el cono que tenga chocolate y vainilla, vainilla en la parte de abajo, va a ser exactamente el mismo. Esa es una decisión arbitraria. Yo voy a suponer, y en el conteo que voy a hacer, que el orden de las bolitas no es importante. Entonces vamos a hacer conos de dos bolitas de igual sabor. Entonces vamos a poner las dos bolitas, pero las mismas, cada bolita va a ser de igual sabor. Por ejemplo, vainilla, vainilla, o mora, mora, o chocolate, chocolate. O sea que en realidad tengo 8 sabores por 4 tipos de cono igual a 32 conos de dos bolitas. Y ahora voy a contar los conos de dos bolitas, pero de diferente sabor. Entonces tendría 8 combinado de 2 maneras de elegir de un total de 8 sabores, 2 sabores. Pero como estoy haciendo las combinaciones sin reposición, aquí nunca estoy repitiendo sabor. Y lo multiplico, regla de la multiplicación, por el número de conos. O sea, sería 8 combinado de 2 por 4. 8 combinado de 2 es 28 y por 4 me da 112. Entonces tengo 32 conos de dos bolitas de igual sabor y 112 conos de dos bolitas de diferente sabor. En total tendría 32 más 112, 144 conos de dos bolitas, suponiendo que el orden de las bolitas no es importante. Vamos a hacer esto en la calculadora, por lo menos las 8 combinado 2. 8 combinado 2 se hace de la siguiente manera. El valor de n es 8 combinado 2. El orden es importante, dijimos que no, y las repeticiones son permitidas, no. Entonces tengo 28 resultados posibles, que son los 28, el valor 28 que tengo aquí. Y la fórmula de las combinaciones son n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Por último, les voy a nombrar el número de permutaciones con reposición de objetos distintos tomados de R a la vez. Permítanme porque tengo que hacer una corrección en las diapositivas. Número de permutaciones con reposición de n objetos tomados de R a la vez. Y lo mismo en la parte de abajo, el número de combinaciones con reposición de n objetos tomados de R a la vez. Entonces, si las permutaciones son con reposición, el número de permutaciones se calcula n a la r. Y si las combinaciones son con reposición, entonces
la fórmula para calcularlas es n más r menos 1 factorial sobre n menos 1 factorial por r factorial. Veamos un ejemplo de esta última fórmula con los conos de dos bolitas. Entonces, supongamos que ahora hagamos los ensayos con reposición. Esto significa que voy a poder repetir el sabor del cono. O sea, voy a poder contar de una sola vez conos vainilla, vainilla, chocolate, chocolate o mora, o mora. En nuestro caso tenemos 8 sabores de cono, n igual a 8, y yo voy a elegir exactamente 2, pero con reposición. Entonces se van a repetir los sabores. Entonces, al aplicar la fórmula serían 8, que es n, más 2, que es r, menos 1 factorial, sobre 8 menos 1 factorial por 2 factorial. 8 más 2, 10, menos 1, 9, 9 factorial. 8 menos 1 es 7 factorial sobre 2 factorial. Esto me da, simplificando, me da 9 por 4 igual a 36. Esas serían las maneras, esas serían las maneras de elegir dos bolitas, inclusive repitiendo sabor. Pero como tengo ahora 4 tipos de cono, sería estos 36 multiplicado por 4. 36 por 4, 144 resultados posibles que coinciden con los 144 que habíamos contado con permutaciones sin reposición, pero separando los conos de dos bolitas de diferente sabor con los conos de dos bolitas de igual sabor. Tengo los mismos 144 resultados posibles. Con la calculadora lo vamos a hacer solamente esta primera parte que corresponde a las permutas, a las combinaciones con reposición. 8 combinado 2. Vamos a la calculadora. Se hace de la siguiente manera. En n vamos a poner 8. Perdón, lo cambio aquí. 8. Lo vamos a combinar con 2. El orden es importante, dijimos que no, y las repeticiones son permitidas. Esto me da 36. La fórmula es r más n menos 1 factorial sobre r factorial por n menos 1 factorial, que es 36, que corresponde al valor que teníamos aquí. Por último, les voy a dejar el siguiente ejemplo para que ustedes intenten resolverlo. En mi país, el saludo entre mujeres o entre hombres y mujeres es un beso en la mejilla, mientras que entre los hombres es un apretón de manos. Repito, las mujeres se saludan entre sí de beso en la mejilla, hombres y mujeres de beso en la mejilla, pero entre los hombres se saludan con un apretón de manos. Si en un grupo de amigos, hombres y mujeres, todos se saludan y se cuentan 95 besos en la mejilla y 10 apretones de mano, el ejercicio consiste en determinar cuántos hombres y mujeres hay en este grupo. Dejo este ejercicio para que repasen los temas de la regla de la multiplicación, combinaciones y permutaciones. Lo pueden hacer simplemente por tanteo, tratando de ensayar, suponiendo hay tantos hombres, tantas mujeres, y empezar a contar tanto los besos como los apretones de manos. O si lo hacen de una manera más analítica, van a encontrar que se van a obtener dos ecuaciones cuadráticas y las van a resolver, y las soluciones positivas en este caso serían las soluciones a este problema. Escriban sus soluciones en el video, en la descripción del video, y yo les voy a responder. Muchas gracias.